¿Dónde está la novia? La voz del presentador resonó por el micrófono, un poco demasiado alta, un poco demasiado nerviosa. Sus ojos recorrieron al público, una gota de sudor le resbalaba por la sien. Yo estaba de pie en el escenario, con el foco iluminándome el rostro. Debajo de mí, un mar de rostros me devolvía la mirada. Mi prometida, Ava Miller, se había ido. Y también Leo Thompson, mi mejor amigo, el chico con el que había compartido todo desde que éramos niños. Él era mi padrino. El maestro de ceremonias, con la frente ahora brillante, lo intentó de nuevo. ¿Podríamos tener a la novia, Ava Miller, y al padrino, Leo Thompson? Los esperamos. Me reí. Una mano tranquila y firme se extendió y le quitó el micrófono. No te molestes, dije. Mi voz no era fuerte, pero en el repentino silencio sepulcral del salón de baile, se oyó con total claridad. Están ocupados. Piso 12, habitación 1208. Ava está ayudando a Leo con su nuevo cinturón. Debe ser una hebilla complicada. La sala estalló en carcajadas. No fue un solo sonido, sino cientos a la vez. Jadeos, susurros de sorpresa, el chirrido de las patas de las sillas sobre el suelo pulido. Mi futura suegra, Karen Miller, con el rostro tan maquillado que parecía una pared, pasó de un blanco fantasmal a un carmesí furioso y manchado. Junto a ella, el padre de Ava, Bob, dejó caer su copa de champán. Se hizo añicos, salpicando chárdena por todos sus pantalones. No les hice caso. Saqué el móvil, lo desbloqueé y toqué la pantalla un par de veces. Mis movimientos eran rápidos, precisos, y ahora, para nuestra presentación principal, dije al micrófono con voz gélida. Corte a la pantalla principal. El gerente del hotel, de pie a un lado, parecía a punto de sufrir un infarto. Manipuló torpemente su walkie-talkie, siseando por él. 3 segundos. Bastó con eso. La enorme pantalla LED que tenía detrás parpadeó y cambió de color. La imagen era de alta definición, jodidamente nítida. Era el pasillo frente a la habitación 1208. Un miembro del personal de limpieza grababa con un teléfono a través de la rendija de la puerta entreabierta. La cámara temblaba, pero la imagen era inconfundible. Allí estaba Ava, aún con el vestido de novia hecho a medida de $20.000 que yo había pagado. La impoluta cola blanca se le había subido hasta la cintura, recogida como una nube, dejando al descubierto la pálida extensión de sus muslos. Estaba ahorcajada sobre Leo. Su traje de padrino, hecho a medida, estaba hecho un lío, y sus pantalones, amontonados hasta las rodillas. ¿El cinturón? Oh, estaba desabrochado, sin duda. La punta metálica colgaba, balanceándose suavemente. Ava tenía el rostro vuelto hacia la puerta. Su expresión era de puro éxtasis, ajena a todo. El chat en directo estalló de comentarios. Un río de texto rojo, blanco y amarillo se desplazaba furiosamente por la pantalla. Un enjambre digital de langostas. ¿Qué demonios? ¿Esto es una transmisión en vivo? Dios mío, la novia es una salvaje. ¿Y con el padrino? ¡Qué fuerte! Este novio se merece el premio al mayor fracaso del año. Más de 100.000 espectadores. Hagámoslo viral. El contador de espectadores en la esquina superior derecha giraba como una máquina tragaperras. Más de 100.000, más de 200.000, más de 300.000. Y seguía subiendo. Oí un graznido ahogado, como el de una gallina a la que le pisan el cuello. Era Karen. Se levantó de un salto de su asiento e intentó abalanzarse sobre el escenario. Pero la gente de su mesa la agarró, impidiéndole moverse. Bob Miller se llevaba las manos al pecho, con los ojos desorbitados mientras miraba fijamente la pantalla, los labios temblando, incapaz de articular palabra. Me quedé allí, observando la sórdida escena en la pantalla, viendo cómo la turba digital se regodeaba en mi humillación. Cualquier pizca de duda que pudiera haber tenido se desvaneció ante la cruda realidad de todo aquello. ¿Dolió? Sí. Pero bajo el dolor, un fuego frío comenzaba a arder. Volví a llevarme el micrófono a los labios. Damas y caballeros, mi voz se impuso en medio del caos, dominando la sala.
Parece que la boda de hoy se ha convertido en un espectáculo público. La multitud enmudeció, cientos de pares de ojos se clavaron en mí. Sin embargo, el bar está abierto y la comida ya está pagada. Sería una pena desperdiciarla. Esbocé una sonrisa. Me sentía extraña, probablemente daba miedo. 38 mesas. Perfecto. A partir de ahora, consideren esto la fiesta anual oficial e improvisada de Horizon Dynamics. Hice una pausa, recorriendo con la mirada las pocas mesas ocupadas por mis empleados. Todos estaban sentados erguidos, con los ojos muy abiertos y brillantes por una emoción apenas contenida. Además, alcé la voz, dejando entrever un tono más severo. El regalo de $150.000 que había gestionado para la familia Miller ahora se destinará a otro fin. Lo estamos cobrando aquí y ahora. Serán bonos navideños para los empleados más dedicados de Horizon Dynamics. El estallido de júbilo en las mesas de mi empresa fue ensordecedor. Los vítores, los silbidos y el sonido de las palmas golpeando las mesas casi hicieron volar el techo del salón de baile. Los demás invitados mostraban un caleidoscopio de expresiones, sorpresa, fascinación morbosa y una buena dosis de envidia. Karen, finalmente, se liberó, corriendo hacia el escenario como una mujer poseída. Me apuntó a la cara con un dedo tembloroso y con manicura perfecta. «Jack Carter, maldito. Ese es nuestro dinero. Nos pertenece. Si tocas un solo dólar, te...». La miré a la cara, deformada por la codicia y la furia. Sonreí. «Tu dinero». Mi voz era suave, pero cada palabra era como un carámbano. «Karen, tu hija y tu yerno, Leo, ¿olvidaron algo?». Metí la mano lentamente en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué una funda de plástico transparente para documentos. Dentro había varias hojas de papel. Las levanté para que todos las vieran, para que Karen las viera con sus ojos aterrorizados y desorbitados. El contrato de donación, firmado en blanco y negro. Pronuncié cada palabra. Mi voz resonó por todo el salón. $150.000. El término legal es donación condicional. ¿Y cuál era la condición? La obtención de la licencia de matrimonio, estableciendo una unión legal y vinculante. Miré fijamente el rostro de Karen, que palideció al instante, y mi sonrisa se volvió gélida. ¿Ahora sí estamos casados? ¿De verdad se celebró esta boda? Dejé caer la funda del documento sobre el atril. Por lo tanto, ese dinero ya no tiene absolutamente nada que ver con la familia Miller. Me volví hacia el público, con voz firme y decidida. Me pertenece, Jack Carter. Y si digo que es tiempo extra, es tiempo extra. ¿Seguridad? Grité. Mantengan el orden. ¿Dónde está mi director financiero? Ahora. Quiero que empiecen a distribuir el dinero ahora mismo. Todo. $150.000. Inmediatamente. Un equipo de guardias de seguridad que había contratado previamente se movilizó, formando una barrera entre Karen, que se abalanzaba sobre mí, y yo. Mi directora financiera, una mujer inteligente de unos 50 años, ya corría hacia el escenario con un gran maletín plateado. La golpeó contra el atril y la abrió de golpe. Dentro, fajos de billetes de $100, nuevos y relucientes, se alineaban en filas perfectas y gloriosas. La sala se sumió en el caos. Mis empleados se abalanzaron hacia adelante, vitoreando con entusiasmo. Los demás invitados simplemente alzaron sus teléfonos, y el flash de sus cámaras creó un efecto estroboscópico. Karen, inmovilizada por seguridad, seguía gritando histéricamente. «Jack, te vas a quemar en el infierno por esto. Ese es nuestro dinero. Devuélvelo. Devuélvemelo. Te demandaré. Te demandaré por todo lo que tienes». Ni siquiera la miré. Tomé el micrófono y me dirigí a mi director financiero. Adelante. Por número de identificación de empleado. Una porción por persona. Cuéntela delante de ellos. No pares hasta que el caso esté vacío. Dicho esto, saqué mi teléfono, lo desbloqueé y abrí una aplicación segura del bufete de mi abogado. Encontré el formulario de revocación de donación condicional ya redactado. Mi firma electrónica apareció en el recuadro.
Mi pulgar se cernió sobre el botón de enviar. Observé el caos, cómo se llevaban a Karen a rastras. La pantalla gigante donde esos dos animales seguían probando el cinturón. La transmisión seguía en directo. El chat ya superaba los 500.000 usuarios, y por fin llegó al maletín lleno de preciosos billetes rojizos. Sonreí y presioné con fuerza. Nos vemos en los tribunales, Millers. La pantalla del teléfono se apagó tras mostrar una notificación de envío exitoso. Levanté la vista. En el escenario, mi directora financiera y sus asistentes repartían fajos de billetes de 100 a los empleados, cuyas manos temblaban de emoción. El rincón del salón donde estaba sentado mi equipo era un auténtico caos, como si se juntaran la Nochevieja, la Navidad y la Super Bowl. El resto del salón era un hervidero de chismes. Los flashes de las cámaras no cesaban, todos apuntando al escenario, al dinero y a la película para adultos que aún se proyectaba en la pantalla grande. 2 guardias sacaban a Karen a rastras del salón de baile. Ella seguía resistiéndose, con su elaborado peinado de madre de la novia ahora hecho un desastre. Su voz era un chillido agudo y penetrante. Jack Carter, hijo de puta. Te pudrirás. Eso es un robo. Voy a llamar a la policía. Voy a hacer que te arresten. ¿La policía? Me burlé. Que vengan. Bob Miller no iba a oponer resistencia. Estaba desplomado en su silla en la mesa principal, con el rostro de un gris ceniza cadavérico. Se agarraba el pecho, jadeando en busca de aire. Alguien intentó darle un vaso de agua, pero le temblaba tanto la mano que derramó casi todo. Tenía la mirada perdida, fija en el dinero que se repartía, en la vergüenza que su hija proyectó en la pantalla gigante. Parecía que le habían cortado las cuerdas. Ya no me importaba mirarlo. Me dieron asco. El móvil me vibró en el bolsillo. Lo saqué. Era un mensaje de texto de Ethan Cole, mi abogado y mi mejor amigo desde que éramos bebés. El mensaje era breve y conciso. Ethan, Jack, ya está hecho. El juzgado del condado de Cook lo tramitó en tiempo récord. Mi contacto en la secretaría acaba de confirmar que la orden de congelación de activos fue firmada y ejecutada. Todas las cuentas bancarias a nombre de Miller, incluyendo la cuenta personal de Karen de su trabajo en seguros y la cuenta de pensión de Bob, están bloqueadas. La cuenta de depósito en garantía para ese nuevo condominio en el que acaban de dar un anticipo con tu dinero, está completamente congelada. Por ahora, no pueden acceder a un solo centavo. Perfecto. Rápido. Brutal. Mis dedos volaban por la pantalla. Excelente trabajo. No lo pierdas de vista. No dejes que muevan nada. Y a Leo Thompson, quiero que lo arruines. Quiero que se quede sin nada. Ethan, no te preocupes. Su pequeña empresa emergente tiene unas finanzas que no aprobarían ni una clase de contabilidad de bachillerato. Y ese pedazo de capital de los inversores que malversó. Tengo toda la documentación. Podemos mandarlo río arriba cuando nos des la orden. Guardé el teléfono, el fuego frío que ardía en mi interior se intensificó. Esto era solo el principio. Señor Carter, señor. Mi directora financiera se acercó apresuradamente, con una tableta en la mano. Su rostro se ruborizó de emoción. Se acabó todo. De las 150 personas repartidas en 38 mesas, teníamos 186 empleados y familiares de altos cargos. Tal y como dijiste, todos recibieron su parte. Están eufóricos. Asentí con la cabeza, mirando a la multitud. Los empleados que recibieron su bono irradiaban felicidad, algunos contaban el dinero, otros se tomaban selfies y las publicaban en internet, algunos se abrazaban y vitoreaban. Esto fue 100 veces mejor que cualquier maldita recepción de boda. Bien, dije, tomando de nuevo el micrófono y golpeándolo. Muy bien, amigos, ya tienen sus bonos, el bar está abierto y la cocina es nuestra. Hoy, Horizon Dynamics está de fiesta. Coman, beban y paguen lo que quieran. Todo depende de mí. Jack Carter, eres un crack. Director ejecutivo del año. Horizonte. Horizonte. El estruendo de la celebración fue explosivo. La tensión era palpable. El DJ,
al fin captando la indirecta, cambió la música a un tema bailable y las luces empezaron a parpadear. La boda, incómoda y chocante, había terminado definitivamente. En su lugar se celebró la fiesta corporativa más legendaria de todos los tiempos. Justo entonces, las puertas del salón de baile se abrieron de golpe. No era seguridad. Eran Ava y Leo. Estaban hechos un desastre. El vestido de novia de Ava estaba arrugado y manchado. Su maquillaje era un desastre, con el rímel corrido por las lágrimas, y su cabello estaba alborotado. Leo se veía aún peor. A su chaqueta le faltaban botones, la corbata estaba torcida y tenía rasguños rojos e hinchados en la cara, probablemente un recuerdo de la señora de la limpieza o del personal de seguridad del hotel. Unos cuantos guardias de seguridad los seguían con semblante serio. Al parecer, la transmisión en directo había terminado y los habían escoltado abajo. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia ellos. La música se apagó. La bulliciosa celebración se convirtió en un murmullo de susurros y el clic de las cámaras de los teléfonos. La mirada de Ava se posó en mí, triunfante y en control, en el escenario. Entonces vio el maletín plateado vacío sobre el atril. Cuando su mirada se posó en los fajos de billetes de $100 que ondeaban mis empleados, palideció por completo. «Jack», tartamudeó, con la voz temblorosa y a punto de llorar. «¿Qué? ¿Qué hiciste?» Leo también vio la caja vacía entre la multitud que celebraba. Su rostro se puso rojo como un tomate. No me miraba. Ignoré a Ava. Mis ojos estaban fijos en Leo. Lo miré como si fuera algo que me hubiera raspado del zapato. «Leo», dije en voz baja, pero el micrófono lo transmitió como un rayo. «¿Qué tal el cinturón?» «Bien. Espero que mi prometida haya tenido un viaje tranquilo». La sala estalló en otra oleada de risas ahogadas y murmullos de sorpresa. El rostro de Leo pasó de rojo a morado. Tenía los puños tan apretados que se le veían los nudillos blancos. «Jack, no te pases de la raya». «Yo me paso». Me reí, dando un paso al borde del escenario y mirándolo desde arriba. «Te estabas acostando con mi prometida. El día de mi boda. En una habitación de hotel que yo pagué. Y le pagué a una limpiadora para que lo transmitiera en directo a unos cientos de nuestros amigos y familiares más cercanos, y a 1 millón de desconocidos en Internet. ¿Y me dices que me estoy pasando?» Señalé dramáticamente la pantalla gigante. La transmisión se había cortado, pero la última y condenatoria imagen quedó congelada allí para que todos la vieran. Ava, ahorcajada sobre él, con el vestido subido hasta la cintura. «Dime tú, Leo. ¿Quién está provocando esto?» Mi voz resonó de repente con furia atronadora. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Te llamé hermano durante 20 años». Leo se estremeció, dando un paso atrás involuntariamente, con la mirada perdida en el vacío, presa del pánico. Ava gritó: «Jack. Cállate. ¿Cómo te atreves a hacernos esto? Devuélvele nuestro dinero a mi familia. Ese era nuestro regalo». «¿Tu regalo?» Me giré hacia ella, con la voz afilada como una navaja. «Ava, ¿te dejó aturdida la hebilla del cinturón de Leo?» «El acuerdo del regalo. Lo firmaste. Pusiste tu huella dactilar. ¿Lo olvidaste? Le pido a Ethan que te envíe una copia por fax». Volví a levantar la funda transparente del documento, el contrato dentro se veía perfectamente. Esos $150.000 eran una donación condicionada. La condición era una licencia de matrimonio. ¿La conseguimos? ¿Eres mi esposa ahora mismo? Di un paso más cerca, mi voz bajando a un susurro gélido. «Dime, ¿por qué demonios ese dinero sigue llevando el nombre de Miller?» Ava retrocedió tambaleándose, palideciendo, dejando solo una máscara de horror desesperado. «Tú. Me tendiste una trampa. Jack. Tú lo planeaste. Eres un monstruo». «Tener una trampa», dije con desdén. «Me estaba protegiendo. Me estaba protegiendo de la avaricia insaciable de tu familia. Protegiéndome de un prometido infiel. Y protegiéndome de una serpiente traicionera y doble cara.
Jamás imaginé que montarían semejante espectáculo para mí, y para todo Internet. La actuación fue impresionante. Terminé de hablar con ellos. Volví a mirar al micrófono. Seguridad, saquen a esta gentuza de la fiesta de mi empresa. Están arruinando el ambiente. Los guardias, que esperaban la señal, entraron. Agarraron a Ava, que gritaba y forcejeaba, y a Leo, que apenas se resistía, y empezaron a arrastrarlos como si fueran sacos de basura. Jack, me las pagarás. Maldito, danos el dinero. Te demandaré por violación de la privacidad y por difamación. Sus maldiciones se apagaron mientras los sacaban a rastras por la puerta. Silencio. Menos silencio. Respiré hondo y esbocé una sonrisa relajada. Bien, amigos, ya se ha sacado la basura. Volvamos a lo nuestro. Música, vamos. Esta noche nadie se va a casa sobrio. La música volvió a sonar con fuerza, las luces parpadearon y la fiesta retomó su ritmo habitual. Bajé del escenario y regresé a la mesa principal, que ahora era la mesa de mi equipo directivo. Apenas me había sentado cuando mi teléfono vibró de nuevo. Fue Ethan. Ethan, Jack, los Miller se están desmoronando. Karen estaba en el banco intentando sacar dinero y tuvo un ataque de nervios cuando descubrió que las cuentas estaban congeladas. Los de seguridad tuvieron que sacarla a rastras. Bob Miller está de camino al hospital. Al parecer, tiene dificultades para respirar. Y en cuanto a Leo, algunos inversores de su empresa me acaban de llamar. Se enteraron de la noticia. Se retiran. Tomé un vaso de whisky que alguien me había servido, incliné la cabeza hacia atrás y me lo bebí de un trago. El licor me quemó la garganta, alimentando el frío que me ardía en el pecho. Respondí al mensaje. Yo, Bob, estoy en el hospital. Menos mal. Me ahorro el lío. Díganles a esos inversores que Leo malversó fondos de la empresa y que tenemos las pruebas. Díganles que se enfrenta a una larga condena. Querrán retirar su dinero. Demasiado tarde. Que se pongan en la fila con el resto de sus acreedores. Tiré el teléfono sobre la mesa. Observé la fiesta que se desarrollaba a mi alrededor. Miré los platos a medio comer de comida cara. Miré el asiento vacío de la novia junto al mío. Esto era solo el comienzo. El verdadero espectáculo estaba a punto de empezar. Leo, Ava y todo el clan Miller. Ninguno iba a escapar. El tercer capítulo, el ardor del whisky, fue satisfactorio. Dejé el vaso vacío. La pantalla de mi teléfono se iluminó de nuevo. Ethan. Ethan. Jack, está confirmado. Bob Miller está en la UCI del hospital St. Jude. Infarto masivo. Lo estabilizaron, pero está conectado a un respirador. Karen está en el hospital, histérica. No tiene dinero para el depósito y le exigen el pago por adelantado. Todas sus tarjetas son rechazadas. Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Perfecto. Le respondí. Ya lo tengo. Hazme un favor. Llama a la administración del hospital. Ayúdalos. Asegúrate de que Bob tenga lo mejor de lo mejor. Medicamentos de primera calidad, equipos de última generación, todo lo necesario. Guarda una factura detallada y desglosada. Se lo enviaremos a los Miller. Ethan. ¿Hecho? Me aseguraré de que el señor Miller reciba la experiencia VIP Platino. La cuenta será una obra de arte. Por Leo. Sus inversores acaban de emitir un comunicado conjunto. Se han retirado y lo están haciendo público. Las cuentas de la empresa están prácticamente vacías. No podrá pagar las nóminas el mes que viene. Ese agujero de $300.000 que se metió al malversar los fondos del proyecto está a punto de engullirlo por completo. $300.000. Menudo ambicioso. Me burlé. Yo. Tienes las pruebas a prueba de balas. Ethan es infalible. Delaté a su director financiero hace semanas. Libros de contabilidad, transferencias bancarias, contratos falsificados. Lo tengo todo.
Podemos meterlo en la cárcel 10 años. Fácil. Yo, todavía no. Que él se esfuerce unos días. Primero, asegurémonos de que su empresa esté muerta y enterrada. Cuando el barco se hunde, las ratas se ahogan. Ethan, Entendido. Haré algunas llamadas. Habrá mucha gente dispuesta a ayudar a hundirlo. Justo cuando colgué el teléfono, sonó un número desconocido. Era un prefijo local. Contesté, pero no dije nada. ¿Hola? Jack? Jack Carter. Era la voz de Karen. Era una voz cruda, ronca y cargada de un terror que no podía ocultar. Eras tú, ¿verdad? El hospital. Quieren dinero. Bob está en la UCI. Son miles de dólares al día. Nuestras tarjetas. Ninguno funciona. Tienes que devolverme el dinero. Solo una parte. Lo necesitamos para salvarle la vida. Con calma, tomé otro vaso de whisky de la mesa y lo agité. Karen. Dije con voz tranquila, sin mostrar la menor emoción, dinero. ¿Qué dinero? ¿El dinero de tu familia está con tu hija y tu maravilloso yerno, Leo? Te sugiero que les preguntes a ellos. Hijo de puta, gritó con la voz quebrada. Esos $150,000. ¿El regalo? Tú fuiste quien congeló nuestras cuentas. Desactívalas ahora mismo. Si le pasa algo a Bob, te juro por Dios que te mato. Mátame. Solté una risita corta y aguda. Guarda tus energías. Lo necesitarás para cuidar de tu marido moribundo. En cuanto al dinero, hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera, escuchando su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Es mi dinero. El acuerdo de donación, la orden judicial, todo es perfectamente legal y claro. ¿Lo quieres? Bien. Espera la sentencia definitiva. Lo que el tribunal decida que te debo, yo te lo pagaré. Hasta entonces, no te doy nada. Jack, eres un animal. Monstruo. Es su sustento y su dinero. Bob es tu suegro, gritó, rompiendo a llorar histéricamente e incoherentemente. Suegro. Mi voz se volvió gélida. Cuando estaba en el piso 12 probando un cinturón, ¿pensaba en ser mi suegro? Cuando Ava estaba ahorcajada sobre Leo en una transmisión en vivo para que todo el mundo la viera, ¿pensaba en ser mi esposa? Ni se te ocurra hablarme de familia. Ni se te ocurra hablarme de dinero para cuidados intensivos. Mi voz era baja, pero cada palabra era como un dardo envenenado. Escúchame bien, Karen. Tú decides cuánto vale la vida de Bob Miller. ¿Quieres salvarlo? Vende tu casa. Vende tu coche. Mendigar. Pedir prestado. Robar. Ve y pídele ayuda a tu querido yerno Leo. Tiene una empresa, ¿verdad? Fue capaz de malversar $300,000, ¿no? Dile que suelte la pasta para salvar a su futuro suegro. A ti. Tú. Se ahogaba en su propia rabia, incapaz de hablar. Ah, y por cierto, añadí, como si fuera una ocurrencia tardía, la UCI donde está Bob es de primera. El mejor equipo. Los mejores medicamentos. No es barato. Mi abogado te enviará una factura detallada cada día, y ni se te ocurra saltarte ningún pago. La orden judicial congeló tus bienes. Recuerda que eso incluye el condominio nuevo para el que acabas de dar un anticipo. No pagues las facturas médicas. Me quedaré con el apartamento como garantía. Jack, nos veremos en el infierno. Fue un grito primigenio de furia. Guarda el aliento, dije con voz monótona. Lo necesitarás para el funeral, porque, desde mi punto de vista, tu marido y tu yerno están viviendo de prestado. Colgué y bloqueé el número al instante. Paz. Le di otro sorbo al whisky. Esta bebida estaba cada vez mejor. La fiesta seguía en pleno apogeo. Mis empleados, sonrojados pero felices, cantaban desafinados, abrazados. Ya nadie hablaba del drama. El dinero en sus bolsillos era toda la realidad que necesitaban. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de WhatsApp.
De un tal Vince. Un amigo de la infancia que dirigía una cadena de funerarias boutique de lujo. Tenía contactos, y su sentido del humor era más negro que los coches fúnebres que conducía. Vince, Jackie, ¿te enteraste de que tu suegro está en la UCI? Suena grave. ¿Ya está todo organizado? Tengo una parcela premium con vistas reservada para ti. Paquete completo, servicio de primera, 20% de descuento para amigos y familiares. Nos aseguraremos de que el anciano se retire por todo lo alto. Karen no sabrá si llorar de pena o por la factura. Me dio risa. El tipo era un buitre, pero eficiente. Lárgate. Todavía no está muerto. No tengas tanta prisa. Vince. Oye, ¿solo estás planeando con anticipación? Oferta para madrugadores. Además, con la situación actual de los Miller, para cuando él fallezca, no tendrán ni para una caja de cartón. Te estoy haciendo un favor, te estoy dando una salida. No te preocupes, inflaré la factura. Podemos deducirlo de los activos congelados. Esto le dará otro infarto a Karen. El tipo era un tiburón. Yo, bien. Si llegamos a eso, cuentas conmigo. Por ahora, vigila el hospital. Las facturas se dispararán. Si el anciano va a recibir un trato VIP, claro que lo va a pagar. Vince, hecho. Haremos que se sienta como en casa. Y la factura será absolutamente aterradora. Ya verán. Justo cuando respondí, entró otra llamada. Esta vez era Leo. Miré fijamente su nombre en la pantalla, con la mirada gélida. ¿Por fin te decidiste a llamar?, pregunté. Contesté, puse el altavoz y dejé el teléfono sobre la mesa. Hola, dije con voz lánguida. ¿Jack? La voz de Leo era ronca, exhausta y cargada de una rabia animal desesperada y acorralada. ¡Hijo de puta! Eres despiadado. Mi empresa ha acabado. Mis inversores se han ido. Mis empleados exigen sus sueldos. El banco está llamando para reclamar mis préstamos. Fuiste tú. Esto es todo lo que haces. Fue culpa mía. Resoplé. Leo, cuando malversabas $300.000 para tapar los agujeros de tu barco que se hundía, ¿alguna vez pensaste que llegaría este día? Tus libros son un desastre. ¿Crees que tenía que hacer algo? Tú solito te la buscaste. Al otro lado de la línea reinaba el silencio. Solo se oía su respiración agitada y agitada. De acuerdo. De acuerdo. Ganaste, Jack. Ganaste. Hablaba entre dientes. Me iré. La empresa es tuya. Los 300.000. Encontraré la forma de devolverlos. Jack, por favor detén a tus perros. Déjame ir. No me mandes a la cárcel. Por el bien de nuestra amistad. Amistad. Fue lo más gracioso que había oído en mi vida. Mi voz se elevó, cortante y fría. Leo, cuando te acostabas con mi prometida, ¿pensabas en el significado de la palabra amistad? El día de mi boda, en mi habitación de hotel, con cientos de personas viéndote en directo por internet, ¿pensabas en que éramos como hermanos? Golpeé la mesa con la mano, haciendo que los vasos saltaran. La charla en las mesas cercanas se apagó mientras la gente miraba hacia mí. ¿Y ahora quieres hablar de amistad? ¿Me pides que te deje ir? Me incliné hacia el teléfono, mi voz bajó a un susurro venenoso. Leo, ¿quién te crees que eres? Silencio sepulcral. Esos 300.000 no eran solo números en una pantalla. Era dinero de la empresa. Era dinero de tus inversores. Eran los malditos sueldos de tus empleados. Mi voz era gélida. ¿Vas a devolver hasta el último centavo? Y en cuanto al delito, prepárate para una larga condena. 10 años. Ojalá sea más. Ojalá te pudras ahí dentro. Jack, ¿de verdad vas a destruirme por esto? La voz de Leo era aguda y presa del pánico. De acuerdo. De acuerdo. ¿Quieres jugar así? Era Ava. Todo fue culpa de Ava. Esa zorra me sedujo. Se me insinuó.
Dijo que eras un inútil en la cama. Que no podías satisfacerla. Dijo que estaba aburrida de ti. Esa es la única razón por la que... Cállate. Rugí, interrumpiéndolo. Sentía los ojos como si pudieran congelar lava. Leo, ni siquiera eres un hombre. En cuanto te metes en problemas, ¿le echas la culpa a una mujer? Ava es una víbora, pero tú. Eres un cobarde inútil y sin agallas. Respiré hondo, luchando contra una oleada de náuseas. Guárdeselo al juez, dije, recuperando un tono de voz tranquilo y distante. Y, por cierto, tu futuro suegro está en la UCI, con un coste astronómico diario. Karen está haciendo malabares para reunir dinero y mantenerlo con vida. Como el nuevo y devoto amante de su hija, ¿no deberías ayudarla? Si tan solo pudieras encontrar esos $300.000, tal vez podrías destinar algo para comprarle a Bob un ataúd decente. Tú. Leo balbuceaba, sin palabras. Y una cosa más, añadí el último giro del cuchillo. Mi voz era suave, casi coloquial, pero tenía el peso de una sentencia de muerte. Ava probablemente te está esperando, a ti, su verdadero amor, para que llegues y la salves, para que salves a su padre. Buena suerte con eso, Leo. Lo vas a necesitar. Colgué y bloqueé su número. El mundo volvió a estar en silencio. Tomé mi vaso y lo vacié. El ardor fue exquisito. Esto era solo el comienzo. Tu nueva vida apenas comienza, Leo. La cárcel. Esa es la parte fácil. Cogí el móvil y le escribí a Ethan. Yo. Ese caso de malversación de $300.000 de Leo. Envía las pruebas de forma anónima al FBI y presiónalo aún más. Consigue que sus empleados, aquellos a los que estafó con sus sueldos, presenten denuncias ante el Departamento de Trabajo y la policía. Arma un escándalo. Lo quiero en la cárcel mañana. Ethan, asunto resuelto. Me aseguraré de que su arresto sea lo más público y humillante posible. Dejé el teléfono y observé la animada fiesta, los rostros radiantes de mis empleados. Un ataúd digno, el fondo para la cantina de Leo en la cárcel, las facturas médicas y los gastos funerarios de Bob, las lágrimas de Karen y las de Ava. Bueno, lo que quedaba de su alma. Ninguno se libró de la culpa. La fiesta por fin acabó de madrugada. Yo había bebido mucho, pero tenía la mente en blanco. Mis empleados se marcharon, borrachos y eufóricos, dándome palmadas en la espalda y gritando que Jack era el mejor. El enorme salón de baile era un desastre, lleno de vasos y platos medio vacíos. Los únicos que quedaban eran unos cuantos limpiadores barriendo los restos de mi antigua vida. Me recliné en la silla y me pellizqué el puente de la nariz. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Ethan. Ethan. Jack, Leo está detenido. El FBI actuó con rapidez. Las pruebas eran demasiado contundentes para ignorarlas. Sus exempleados protestan frente a la comisaría con pancartas, exigiendo el pago de sus salarios atrasados. Ya ha salido en las noticias locales. El titular es perfecto, el novio retransmite en directo la infidelidad de la novia con el padrino de boda. El padrino es arrestado por malversación. Adjuntó una foto. Era Leo, cabizbajo, con las manos esposadas a la espalda, siendo empujado a un coche patrulla por 2 agentes. Su traje de padrino, arrugado y ridículo, era una broma de mal gusto. Al fondo, se veía claramente un cartel que decía, Leo Thompson es un ladrón. Una sonrisa sombría se dibujó en mis labios. Se lo merecía. Yo, buen trabajo. Asegúrate de que no le concedan la libertad bajo fianza. ¿Qué hay de nuevo sobre los Miller? ¿Cómo va la factura del hospital? Ethan. La factura. Es tan grueso que podría usarse como arma. Tu amigo Vince es un verdadero maestro de la extorsión. De alguna manera, logró convertir un día en la UCI en una factura que parece el PIB de un país pequeño. Consultas con especialistas de todo tipo, medicamentos importados y diagnósticos avanzados. Bob Miller se ha convertido en un pozo sin fondo. Karen apareció en el hospital y tuvo otra crisis nerviosa. Los de seguridad la echaron. Gritaba que quería tirarse de un puente, pero nadie le hizo caso.
¿Yo? ¿Tirarme? ¿Qué va? Déjenla gritar. Cuantas más escenas protagonice, mejor. ¿Y Ava? ¿Y Ethan? ¿Ava? ¡Ay, esto es lo mejor! En cuanto arrestaron a Leo, empezó a correr como loca. Primero fue a ver a Karen, seguramente para pedirle dinero para la fianza de Leo o para las facturas del hospital de su padre. Según los informes, Karen la llamó una maldición inútil y una rompehogares. Se enzarzaron en una pelea en el pasillo del hospital, arrancándose el pelo mutuamente. Después, Ava fue a la comisaría para intentar ver a Leo, pero no la dejaron entrar. Ahora mismo, probablemente esté llorando en alguna cuneta. Dejé el teléfono y encendí un cigarrillo. Entre el humo, pude ver su rostro congelado en la pantalla de la transmisión en vivo, derramando lágrimas de cocodrilo. Mi teléfono vibró de nuevo. Era una videollamada de un número desconocido. Entrecerré los ojos y contesté. El rostro de Ava llenaba la pantalla. El fondo era oscuro, quizá la habitación de un motel barato. Tenía los ojos hinchados y cerrados, la cara manchada de lágrimas y el pelo enmarañado. Llevaba un abrigo viejo y demasiado grande. La novia, hermosa y elegante, había desaparecido, reemplazada por una mujer desesperada y destrozada. Jack, su voz era un susurro áspero y entrecortado. Deja ir a Leo. Por favor. Te lo ruego. Di una larga calada a mi cigarrillo y no dije nada, solo observé su patética actuación a través de la pantalla. Lo sé. Sé que te hicimos daño. Se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas. Pero Leo no puede ir a la cárcel. Le arruinaría la vida. ¿Me odias a mí? Castígame. Déjalo ir. Por favor. Castígate. Exhalé una bocanada de humo con voz monótona. Ava, ¿cuánto vales? ¿Qué podrías ofrecerme para que lo dejara ir? Tu habilidad con las hebillas de los cinturones. Ava palideció. Tembló, las palabras la golpearon como un puñetazo. ¿De verdad? ¿Tienes que ser tan cruel? Jack, lo éramos. Casi éramos marido y mujer. No lo hagas. Estallé. Mi voz, afilada como cristales rotos. ¿Quién era tu marido? La boda no se celebró. La licencia no estaba firmada. No eres mi esposa. Eras, en el mejor de los casos, un producto que estaba considerando. Un producto que, resulta, Leo ya había usado. Tú. Temblaba de rabia, olvidando sus lágrimas. ¿Quieres salvar a Leo? Sacudí la ceniza de mi cigarrillo con un tono de crueldad juguetona. Bien. Te diré cómo. Ava alzó la vista, con una esperanza enfermiza y desesperada parpadeando en sus ojos. ¿Cómo? Haré lo que sea. Dímelo. Sencillo, dije, mirándola como si fuera un insecto atrapado bajo un cristal. Leo malversó $300.000. Ese dinero debe devolverse. Si se devuelve y los inversores aceptan no presentar cargos, podría, quizá, obtener una condena menor. $300.000. La esperanza en sus ojos se apagó, reemplazada por puro terror. Su voz se quebró. Yo no tengo ese dinero, mi familia. ¿Tu familia? Me burlé. Tu padre se está gastando un dineral en la UCI, y tu madre ni siquiera puede comprarle un ataúd. ¿Qué familia? ¿Y tú? La miré de arriba abajo, con voz cargada de desprecio. ¿Qué tienes de valor aparte de tu propia piel? El rostro de Ava se ruborizó y palideció por completo. La vergüenza y el miedo se entremezclaban en su rostro. Sabía a qué me refería. A ti. ¿Quieres que lo haga? Su voz era un susurro tembloroso. Véndelo, dije por ella, con un tono tan casual como si estuviera hablando del tiempo. Parece que estás en buena forma. Búscate un cliente adinerado. Negocia con firmeza. $300.000 no deberían ser demasiado para una chica como tú. Al fin y al cabo, tienes experiencia demostrable. Jack, eres un monstruo, un bastardo, no eres humano. Gritó, finalmente derrumbándose por completo, gritando al teléfono.
con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. Jamás. Prefiero morir. Oh, arqueé una ceja, fingiendo decepción. Qué lástima. Parece que Leo va a pasar una temporada muy larga en la cárcel. Para cuando salga, la tumba de tu padre estará cubierta de maleza. Ah, claro. Tu padre no tendrá tumba. No te la puedes permitir. Probablemente tiren sus cenizas por el desagüe. Cállate. Cállate, gritó, sacudiendo la cabeza violentamente como para acallar mis palabras. Oh, dije, con un tono de voz que se tornó diabólico, hay otra manera. Una manera de demostrar que lo que ustedes dos tienen es amor verdadero. Y si puedes probarlo, tal vez, solo tal vez, tenga misericordia. Se quedó paralizada, mirando fijamente la pantalla, aferrándose a esa última y desesperada esperanza. ¿Qué es? Apagué lentamente el cigarrillo y le dediqué una sonrisa fría y vacía. Leo está detenido en la cárcel del condado de Cobb. Mañana por la mañana, a las 10, tiene horario de visitas. Puedo coordinar para que usted pueda estar con él 5 minutos. Un brillo de alegría desbordante apareció en los ojos de Ava. No te emociones demasiado, la interrumpí. Hay una condición. Entras y le dices que tiene que confesar. Que te estuvo utilizando desde el principio. Que solo se acercó a ti para llegar a mí, para robar los secretos de mi empresa, o tal vez solo para arruinarme la vida. Dile que tiene que admitir que nunca te amó, que para él solo eras basura. ¿Eso? Eso no es cierto, exclamó ella con un hilo de voz. ¿Verdad? A ver qué dice él, dije, clavando la mirada en la suya. Si te lo confiesa a la cara, con claridad y sin titubear, que te estaba utilizando, engañando contigo, entonces consideraré perdonarlo. Como mínimo, me aseguraré de que le den una condena más corta. La miré fijamente a la cara, pálida y horrorizada. ¿Qué dices, Ava? ¿Apostamos? Apostamos así, en su corazón, fuiste su único y verdadero amor, o solo un desecho que usó y tiró. En la pantalla, Ava parecía destrozada. Se desplomó en su silla, con la mirada perdida y los labios temblorosos, incapaz de hablar. El terror y la duda la habían envuelto como una pitón. Piénsalo. Dije, dejando mis últimas palabras en el aire, mañana, a las 10 de la mañana, en la cárcel, no llegues tarde. Colgué. ¿Una apuesta? No había ninguna apuesta. Sabía perfectamente qué clase de hombre era Leo Thompson, egoísta, codicioso y cobarde. Para salvarse, no solo admitiría haber usado a Ava, sino que se arrodillaría y me llamaría su rey. Quería que Ava lo oyera de su propia boca. Quería que supiera, sin la menor duda, que si se viera obligada a elegir entre su libertad y la de él, su verdadero amor la humillaría sin pensarlo 2 veces. Hay heridas que duelen más que cualquier cuchillo. Mi teléfono volvió a sonar. Era Vince. Vince. Noticia de última hora. Karen fue al club nocturno Gilded Lily para sacarle dinero a un antiguo amor, un tiburón solitario llamado Tony el Gordo. Ese tipo es un verdadero canalla. Ella está desesperada. Está a punto de tirarse a la piscina de los tiburones. ¿El lirio dorado? ¿Tony el Gordo? ¿Karen estaba tan acorralada que recurría a tiburones solitarios? Bien. Ahorraos el trabajo. A mí, ya veo. Hazme un favor. Ayuda a Tony el Gordo. El tipo de interés. Que sea una cifra astronómica. Y como garantía, ese condominio nuevo que tienen los Miller. Incluso con solo el pago inicial, está en una buena ubicación. Dile a Tony que el préstamo es seguro. Con la congelación de activos ordenada por el tribunal, esa propiedad no se va a ninguna parte. Es suya, solo tiene que tomarla. Vince, entendido. Me aseguraré de que Karen firme una hipoteca de por vida. Los intereses serán tan altos que la estará pagando en la otra vida. Y cuando llegue el momento de cobrar el alquiler del apartamento, estaré allí personalmente para ayudarla con la mudanza. Será una escena conmovedora. Dejé el teléfono y me acerqué a la ventana. El cielo comenzaba a clarear. La ciudad despertaba. La prueba de Ava para el verdadero amor.
Karen se adentró en la guarida del tiburón solitario. Leo comenzó su nueva vida tras las rejas. Todo estaba listo. La tragedia estaba en pleno apogeo. Capítulo 5. Amanecer. El dolor de cabeza provocado por el whisky fue reemplazado por una fría y aguda concentración. Me quedé de pie junto al ventanal de mi oficina, mirando hacia abajo la ciudad que despertaba. El tráfico se movía como un enjambre de hormigas, pequeño e insignificante. Mi teléfono vibró en mi mano. Era Ethan. ¿Ethan? ¿Jack? Todo listo en la cárcel. Las 10 en punto. Sala de visitas número 3. 5 minutos. Los dispositivos de escucha están instalados. La calidad es perfecta. Y sobre Karen. Ya está hecho. Firmó un contrato de préstamo con Tony el Gordo. $50.000 al 5% de interés diario compuesto. El apartamento es la garantía. Vince ayudó con el trámite notarial. Todo es legal. Temblaba tanto que apenas podía firmar. Con un interés compuesto del 5% diario, Tony el Gordo no se andaba con rodeos. $50.000 se convertirían en una deuda enorme en un mes. Ese apartamento, comprado con mi dinero, ahora es garantía para un tiburón solitario. La ironía era deliciosa. Yo, excelente. Dile a Tony que esté atento. Quiero que sus empleados visiten a Karen en el hospital todos los días para recordarle los pagos. Y asegúrate de que le entreguen personalmente la factura médica detallada más reciente. No queremos que el señor Miller se sienta desatendido en la UCI. Ethan lo entendió. Me aseguraré de que la experiencia de Karen sea excelente. Colgué el teléfono y me dirigí a mi escritorio, encendiendo el ordenador. Apareció una pantalla dividida. A la izquierda se veía la transmisión en directo de la cámara de seguridad del interior de la sala de visitas, número 3 de la cárcel del condado de Cook. Estaba vacío. A la derecha, la cámara apuntaba a la entrada principal. A las 9:50, apareció una figura con una gabardina barata, una mascarilla y un sombrero calado hasta los tobillos. Giró la cabeza nerviosamente a su alrededor. Era Ava. Estaba allí. Por su verdadero amor. A las 10 en punto, se abrió la puerta de la sala de visitas. El guardia dejó entrar a Leo. Vestía un mono naranja reglamentario. Tenía la cabeza rapada, la cara cubierta de barba incipiente y los ojos hundidos. Parecía como si le hubieran absorbido toda la vida. El guapo y encantador padrino de mi boda había desaparecido, reemplazado por un delincuente común. Ava estaba sentada al otro lado de la mampara de plexiglas. Al verlo, se estremeció y las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. Se abalanzó sobre el teléfono. ¿Leo? Dios mío, Leo. ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño? Leo levantó la vista. Al principio parecía aturdido, luego una luz desesperada y frenética se encendió en sus ojos, como la de un náufrago que divisa un trozo de madera a la deriva. Agarró el teléfono. Ah. Sácame de aquí. Tienes que sacarme de aquí. Este lugar es una pesadilla. Fue Jack. Ese maldito de Jack Harder me hizo esto. Está intentando destruirme. Lo sé, lo sé. Ava sollozó. Le supliqué. Me arrodillé y le supliqué. No me escuchó, pero me ofreció un trato. ¿Qué trato? Dime. Haré lo que sea por salir de aquí. Leo pegó la cara al cristal, con los ojos desorbitados por un ansia de libertad. En ellos no había rastro de ella, solo de sí mismo. Ava lo miró sus ojos egoístas y aterrorizados, y sintió un vuelco en el corazón. Recordó mis palabras, un pedazo de basura que usó y desechó. Se mordió el labio, con la voz temblorosa. Dijo que si confesabas que me habías estado usando todo este tiempo, que solo te habías acercado a mí para vengarte de él, o para robar los secretos de su empresa, que nunca me habías amado, si decías eso, consideraría dejarte ir. Silencio. El único sonido en la habitación era la respiración pesada y entrecortada. En el monitor, el rostro de Leo se había congelado. Miró fijamente a Ava,
con los ojos llenos de sorpresa, rabia y la mirada acorralada de un mentiroso descubierto. ¡Maldito hijo de puta! Rugió con la voz quebrada. Ava. ¿Vas a creerle a él o a mí? Sabes lo que siento por ti. Traicioné a mi mejor amigo por ti, estoy en la cárcel por tu culpa, ¿y ahora me cuestionas? ¿Es que no tienes nada de lealtad? Ava se estremeció, la fuerza de su ira como una bofetada. Yo no yo solo. Dijo él. ¿A quién le importa lo que haya dicho? La interrumpió Leo, con los ojos llameando de furia. Ava, ¿eres idiota? Intenta ponernos en contra. Quiere vernos destrozarnos, y tú caíste en su trampa. Idiota. El rostro de Ava estaba pálido como la ceniza, temblaba, incapaz de hablar. La tenue llama de esperanza a la que se había aferrado parpadeaba, a punto de extinguirse ante su rostro feo y burlón. Escúchame. Leo se inclinó hacia adelante, su voz un siseo bajo y desesperado. Eres el único que puede salvarme ahora. Jack es un psicópata. Quiere torturarnos. Nos odia. Tienes que ir a verlo, suplicarle, arrodillarte, hacer lo que sea necesario. ¿Se te da bien engatusar a los hombres, verdad? Así que hazlo. Hazlo feliz. Consíguele que retire los cargos. ¿Me entiendes? ¿Manipulando a los hombres a su antojo? ¿Eso era lo que él pensaba de ella? Ella lo miró a la cara, deformada por el miedo y el egoísmo, y vio la clara orden en sus ojos. Mis palabras resonaron en sus oídos como un toque de difuntos, como basura. Leo. Su voz era apenas un susurro, una súplica final y desesperada por una verdad que ya estaba muerta. ¿Me amaste alguna vez? Leo la miró fijamente un segundo, y luego su rostro se contrajo en una mueca de puro fastidio y disgusto. ¿En serio me estás preguntando eso? ¿A quién le importa el amor? Lo único que importa es que me saques de aquí. Ahora escúchame. Ve a buscar a Jack. Usa cualquier medio necesario. Haz que se aleje, porque si me condenan a 10 años aquí, te juro por Dios que te perseguiré el resto de tu miserable vida. El último destello de luz se desvaneció. Ava miró fijamente al hombre odioso e histérico al otro lado del cristal, la amenaza palpable en sus ojos. Cada fantasía, cada burbuja de amor verdadero, había estallado, apuñalada hasta la muerte por el mismo hombre al que creía amar. Empezó a reír. Las lágrimas aún corrían por su rostro. Pero sus labios se curvaron en una sonrisa más aterradora que cualquier grito. Entiendo, dijo al auricular, con la voz repentinamente tranquila, tan quieta y muerta como un lago helado. Ahora entiendo, Leo. Se levantó lentamente, sin mirar la expresión de confusión y esperanza que comenzaba a dibujarse en su rostro. Colgó el teléfono. Se giró y, con la postura rígida de un cadáver, caminó hacia la salida. Ava, ¿a dónde demonios vas? Vuelve aquí. Todavía no he terminado de hablar contigo, ¿me oíste? Vuelve aquí. Leo golpeaba el cristal, gritando, como un animal enjaulado viendo alejarse su última esperanza. No miró atrás. La puerta se cerró tras ella, silenciando sus gritos desesperados. En mi escritorio, apagué la transmisión de vídeo. Me quité los auriculares, las últimas maldiciones de Leo aún resonaban en mis oídos. Una apuesta. Nunca hubo ninguna apuesta. La oscuridad del corazón humano nunca defrauda. Sonó mi teléfono. Era Ava. Respondí. Se hizo un largo silencio, interrumpido solo por su respiración entrecortada y dificultosa. Esperé. Finalmente, su voz resonó, áspera y sin vida. Jack, el dinero. ¿Cómo lo gano? Me recliné en la silla, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Así que ya te has decidido. Sí, la discoteca Gilded Lily. Ya lo sabes. Dije el nombre del club más exclusivo y depravado de la ciudad. La oí contener la respiración bruscamente. Pregunté por una mujer llamada Roxy. Dile que te manda Jack Carter, dije con voz monótona, como si pidiera comida a domicilio. Ella te presentará a alguien. 300,000 $. Tú decides cuánto tardas en ganarlo.
Vuelve cuando lo tengas todo. Otro largo silencio. Podía imaginar su expresión. La humillación. La desesperación. El último vestigio de su dignidad reducido a polvo. Vale, se cortó la llamada. Me acerqué al bar de mi oficina y me serví un vaso de whisky. Ava por fin había empezado a recorrer el camino que yo le había trazado. Vender su cuerpo para salvar a su verdadero amor. ¡Qué romántico! Lástima que el hombre al que salvaba fuera un perro rabioso que la habría destrozado para salvarse. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Vince. Había enviado una foto. Estaba tomada en una sala VIP con poca luz. Karen estaba sentada en un sofá frente a un hombre gordo y grasiento con una gruesa cadena de oro al cuello. El gordo Tony. Karen tenía una sonrisa aduladora y desesperada en el rostro y sostenía un contrato en la mano. Tony mascaba un puro y la miraba como si fuera un trozo de carne. En una esquina de la foto, una camarera con poca ropa permanecía de pie con una expresión vacía e inexpresiva. Jackie, ella se quedó con el dinero. $50.000 en efectivo. Tony mandó a un par de sus hombres a acompañarla al hospital para pagar la cuenta. Serán sus guardaespaldas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a partir de ahora para ayudarla a controlar sus pagos. Y le trajeron la factura de hoy. Cuando vio el número, casi se desmaya otra vez. Le di un sorbo al whisky. Karen, pidiendo dinero prestado a un usurero para pagar una vida que no pudo salvar. Ava, vendiendo su cuerpo para salvar a un hombre que la despreciaba. Leo, pudriéndose en la cárcel, maldiciéndolos a ambos. Y Bob, gastando un dineral en la UCI, esperando la muerte. Toda la familia, un bello retrato de la miseria, retorciéndose en su propio infierno personal. Esto, pensé, era verdadera poesía. Cogí el móvil y le escribí a Ethan. Ava va a la residencia Gilded Lily. Dile a Roxy que la cuide bien. El precio debe ser alto. Los clientes, exigentes. Quiero que cada dólar que gane sea un recuerdo imborrable. Ethan, entendido. Roxy es una profesional. Se asegurará de que la señorita Miller sea inolvidable. Dejé el teléfono y miré por la ventana. El sol brillaba. El espectáculo acababa de empezar. Tu verdadero amor está vendiendo su alma para salvarte, Leo. Espero que puedas apreciar el gesto desde tu celda. Capítulo 6. El ardor del whisky aún me quemaba la lengua cuando mi teléfono vibró con una videollamada de Vince. Contesté. La pantalla mostraba el pasillo blanco y aséptico de la UCI. Karen estaba encajada entre dos hombres corpulentos con tatuajes en el cuello y bíceps prominentes. Apretaba una bolsa de lona negra contra su pecho con tanta fuerza que se le veían los nudillos blancos. Una máscara de puro terror y desesperación se dibujaba en su rostro, que estaba cubierto de lágrimas y mocos. ¿Ves esto, Jackie? Preguntó Vince con voz alegre. Los socios de Tony el Gordo acompañaron personalmente a mamá Karen para que hiciera su pago. $50.000 en efectivo. Al cajero le dolían las manos de tanto contarlo. La cámara enfocó la ventanilla de pago, donde gruesos fajos de billetes de $100 reposaban sobre el mostrador. Una cajera con bata quirúrgica los contaba con una eficiencia mecánica y aburrida. Karen vio desaparecer el dinero, su cuerpo temblando como una hoja en una tormenta. Parecía vacía, como si le hubieran arrancado el alma con una cuchara. Ese era el dinero del usurero, el veneno que ahora corría por sus venas, acumulándose día a día. Escucha, Karen. Gritó uno de los hombres tatuados, haciéndola sobresaltar. El pago ya se realizó. No olvides los intereses. El primer pago vence mañana. $5.000. En efectivo. En el Gilded Lily. Entendido. Los labios de Karen temblaban. No podía hablar, solo asentía frenéticamente, mientras lágrimas silenciosas se abrían paso entre la mugre de su rostro. Y esto, dijo el otro hombre, golpeándola con un papel en la mejilla. La factura de hoy, Suite VIP, medicamentos importados, honorarios de especialistas. El total asciende a $18.765,32. Traiga eso más los intereses mañana.
Te has quedado corto. Sonrió, crujiéndose los nudillos con fuerza. Karen miró la nueva factura, con la mirada perdida. Se tambaleaba y se habría desplomado si los hombres no la hubieran sostenido. Ya basta de fingir la muerte, dijo uno de ellos, empujándola hacia adelante. Lárgate de aquí y llega a tiempo mañana. ¿No quieres que vayamos a buscarte? La arrastraron, casi la empujaron, por el pasillo. El vídeo terminó con su figura tambaleante y maltrecha. Inmediatamente después, Vince me escribió: «Vaya drama, Vince. Parece un cadáver. Entre los intereses de mañana y la nueva factura del hospital, ¿de dónde va a sacar tanto dinero? Que venda un riñón». Le respondí con un simple bien. El pozo del usurero era profundo. Esto era solo el comienzo para Karen. El intercomunicador de mi oficina sonó. «Señor Carter», dijo la voz de mi asistente, «la señorita Miller quiere verlo». «No tiene cita, pero insistió en que usted supiera por qué está aquí». «¿Ava?» «Ya. Roxy debe haberla puesto en la vía rápida». «Que suba», dije. Unos minutos después, la puerta se abrió. Ava entró. Llevaba un vestido barato y ajustado, con un escote pronunciado. Su rostro estaba cubierto por una gruesa capa de maquillaje que no lograba disimular las ojeras bajo sus ojos hinchados. El cansancio que emanaba de ella era evidente. Apretaba con fuerza un pequeño bolso, con los nudillos blancos. Se detuvo frente a mi escritorio como una prisionera a la espera de sentencia. Tenía la cabeza gacha. «¿Dónde está el dinero?», pregunté, sin rodeos. Ava se estremeció. Levantó la vista, con los ojos llenos de humillación y un vacío nuevo y aterrador. Golpeó el bolso contra mi escritorio, lo abrió y sacó varios fajos de billetes gruesos envueltos por el banco y algunas tarjetas de crédito. «Aquí tienes. Aquí tienes $20.000 en efectivo». Su voz era un susurro ronco. «Las tarjetas. Hay $30.000 en ellas». «Roxy». Ella me dio un adelanto. Yo firmé un contrato. El resto saldrá de mi bolsillo. Mis ganancias. $50.000 en una sola noche. Sin duda, Roxy se lo había currado. Eché un vistazo al dinero, pero no lo toqué. Mis ojos permanecieron fijos en su rostro. «No es suficiente», dije, con las palabras cayendo como hielo picado. El rostro de Ava se puso pálido, perdiendo todo su color. Se tambaleó, agarrándose al borde de mi escritorio para no caerse. «Lo haré. Me lo ganaré. Me lo ganaré lo más rápido que pueda, Jack. Lo prometiste. $300.000 y lo harías». «Lo prometí». La interrumpí, reclinándome en mi sillón de cuero, con la mirada fija en ella. «Pero el caso de Leo avanza rápidamente. Las pruebas son sólidas. El de... Lo tendremos la semana que viene. Una vez que sea acusado formalmente, será mucho más difícil llegar a un acuerdo». La desesperación en los ojos de Ava se transformó en pánico absoluto. «No, no pueden. Jack, por favor. Dame más tiempo. Te juro que lo haré». Me reí con frialdad. «El tiempo es oro, Ava, y no tienes ni uno ni otro». La dejé un instante en silencio, disfrutando al verla derrumbarse. «Sin embargo», dije, suavizando mi voz con un tono de falsa compasión, «dado lo mucho que trabajas, quizá tenga otra solución para ti». Me miró desesperada, aferrándose a la tabla de salvación. «¿Qué?» «Haré lo que sea». «Tu padre», dije lentamente, observando cómo la confusión nublaba su rostro. «Bob Miller. Te está costando más de $10.000 al día en la UCI. ¿El dinero que tu madre le pidió prestado al usurero? Mañana deberá más de $20.000. ¿Cuánto tiempo crees que podrán seguir así?» La expresión de Ava pasó de la confusión a una comprensión horrorizada e incipiente. «¿Tú quieres que lo haga?», tartamudeó. «Firma un papel». Abrí un cajón, saqué un documento que había preparado y lo deslicé sobre el escritorio. El título estaba en negrita. «Cese voluntario del tratamiento y acuerdo de donación anatómica». «Fírmalo»,
Dije con voz monótona y sin emoción alguna. Renuncias a toda atención médica para tu padre, Bob Miller, y aceptas que, tras su muerte, su cuerpo sea donado a la Facultad de Medicina de la Universidad para investigación científica. Los ojos de Ava se abrieron con horror. Miró el documento como si fuera una serpiente enroscada. Fírmalo. Cada palabra que repetí fue como un clavo en su ataúd. Y la vida de tu padre, en efecto, me ha sido vendida. Haré que el hospital suspenda de inmediato todos los tratamientos costosos. Se le permitirá morir en paz. El sufrimiento financiero de su familia terminará. Y a cambio, me incliné hacia adelante, clavando la mirada en su rostro inexpresivo. Yo personalmente cubriré los $300.000 que Leo malversó. El aire en la habitación pareció desvanecerse. Ava me miró fijamente. La opción que le había dado resonaba en el silencio: abandonar a su padre. Para salvar a Leo. Cambiar la vida de su padre por la libertad de Leo. La monstruosa y absurda situación parecía abrumarla. Sus ojos se movieron rápidamente del documento al dinero sobre la mesa. Y finalmente, a mi rostro frío e impasible. El silencio se prolongó, interrumpido solo por su respiración entrecortada y superficial. Finalmente, perdió la fuerza. Su expresión se volvió inexpresiva. Su cuerpo se relajó con una resignación sombría y sin vida. Lentamente, extendió la mano y tomó el bolígrafo de mi escritorio. Le temblaban tanto los dedos que apenas podía sujetarlo. Dio un paso adelante y se inclinó sobre el escritorio. La punta de la pluma temblaba sobre la línea de la firma. Una lágrima caliente rodó por su mejilla, salpicando el papel y emborronando la tinta. No la limpió. Se mordió el labio hasta que vi una gota de sangre brotar. Luego, con un último suspiro tembloroso, firmó. Ava Miller. La firma era un garabato tosco y entrecortado. Al terminar, la pluma se le escapó de los dedos entumecidos, resonando contra la madera. Tropezó hacia atrás, golpeándose contra la pared, con los ojos muy abiertos y la mirada perdida en la nada. Tomé el documento y le eché un vistazo a la firma. Perfecta. Accioné el intercomunicador. Denme la UCI del Centro Médico St. Jude. Díganles que suspendan todo soporte vital no esencial para el paciente. Bob Miller. Mantén solo los signos vitales básicos. Carga todos los gastos a mi cuenta. Colgué y miré a Ava, que seguía apoyada contra la pared como una muñeca abandonada. El dinero se transferirá a la antigua empresa de Leo para cubrir la totalidad de la restitución, dije con calma. En cuanto a Leo, dada la generosa contribución final de su suegro, haré que Ethan hable con el fiscal. Quizás se les pueda convencer de que cedan un poco. Así será más fácil para él. Más fácil. 10 años contra 8. ¿Qué diferencia había? Ava no reaccionó. Simplemente se quedó mirando al vacío, como si su alma hubiera abandonado el lugar al firmar. Llamé a mi asistente. Por favor, acompaña a la señorita Miller a la salida. Mi asistente entró y tocó suavemente el brazo de Ava. Señorita Miller. Por aquí, por favor. Como una marioneta, Ava se dejó salir de la oficina, arrastrando los pies, su cuerpo irradiando un aura de muerte. La puerta se cerró con un clic. Me acerqué a la trituradora de papel con el contrato firmado en la mano. La máquina cobró vida, sus dientes de acero agarraron el papel y lo hicieron trizas. La vida de Bob Miller. El último resquicio de conciencia de Ava. La tenue esperanza de Leo. Todo se convirtió en confeti. Volví a mi escritorio y envié un mensaje a eventos. Amigo, Bob Miller dejó los medicamentos caros. Ahora mismo solo lo mantienen con vida. Que un hospital le informe a Karen que su esposo se está deteriorando rápidamente y que debe prepararse para el final. Y Erin, contrata la opción más barata. Yo me encargo. Vince, la caja de cartón especial. Lo tienes. Me aseguraré de que Karen se emocione tanto que no pueda llorar. Jack, amigo mío, eres un artista de primera. La obligó a intercambiar la vida de su padre por la condena de prisión de su amante. Y encima lo firmó. Genial. Un genio malvado en estado puro.
No respondí. Simplemente me quedé junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad cobraban vida. El acto final estaba a punto de comenzar. Apenas la trituradora se había silenciado cuando mi teléfono se iluminó con una llamada de Vince. Vince. Jackie. Se ha ido. Bob Miller acaba de fallecer. El hospital llamó a Karen y ya viene para acá, llorando desconsoladamente. Y aquí tengo la urna que patrocinaste. Es básicamente una caja de cartón. Un viento fuerte podría volcarla. Qué elegante, ¿verdad? Murió más rápido de lo que esperaba. Sin el costoso soporte vital. Solo era un anciano con problemas cardíacos. Menos mal. Ahorradme algo de dinero. Entendido. Que Karen se encargue de los preparativos. Y asegúrate de sacarle una buena foto a esa urna patrocinada. ¿Vince? Oh. Te sacaré una foto que te emocionará hasta las lágrimas. Por cierto, los hombres de Tony el Gordo ya están de camino al hospital para consolar a Karen. Y para recordarle que el pago de hoy vence. Completo. ¿De dónde va a sacar el dinero ahora? Venderá las cenizas de su marido. Me acerqué a la barra y me serví otro whisky. Bob Miller había muerto. Pronto será guardado en una caja de cartón. Su último acto en la tierra fue, sin saberlo, acortar la condena de prisión de su yerno. La ironía era tan evidente que resultaba asfixiante. La puerta se abrió y Ethan entró. Llevaba una tableta en la mano. Tenía una expresión de satisfacción sombría en el rostro. Jackelde ha tomado una decisión sobre el caso de Leo. La malversación de $300.000 es un delito grave. Pero, dada la restitución total. Ethan me entregó la tableta. Era una copia de la acusación formal. Recomiendan una condena de 8 años. 8 años. 2 años menos que el máximo. Mi restitución de $300.000 había cumplido su cometido. 8 años le dieron tiempo más que suficiente para reflexionar sobre sus decisiones de vida. Y sobre el acuerdo de donación anatómica que firmó Avis, Ethan añadió, la Facultad de Medicina ya se ha hecho cargo del cuerpo de Bob Miller. Ya está todo el papeleo presentado. Karen intentó detenerlos en el hospital, pero los hombres de Tony el Gordo la convencieron de que desistiera. Bien. Dije, con la mirada fija en la foto policial de Leo en la acusación. Daba lástima. 8 años fueron un regalo. ¿Cuándo es el juicio? El próximo lunes a las 9 de la mañana en el juzgado del condado. Es una audiencia pública. Ya he avisado a los medios. Va a ser todo un espectáculo. Excelente. Dije, devolviéndole la tableta. Ah. Roxy dice que es una empleada muy dedicada. Ethan dijo, con una leve sonrisa burlona en los labios, acepta a cualquier cliente. Intenta ganar el resto del dinero lo más rápido posible. ¿No está bien? Roxy preguntó si debía recibir algún trato especial. No, dije, haciendo un gesto de desdén con la mano. Déjenla trabajar. Cuando haya ganado el salario completo, díganle que puede venir a recoger la prueba de la reducción de condena de Leo. Era un simple papel, pero le bastaría para seguir arrastrándose por el fango. Ethan asintió. Entendido. El lunes por la mañana. El juzgado del condado. La sala estaba abarrotada. Los medios de comunicación estaban allí en masa. Un bosque de micrófonos y cámaras. Karen estaba acurrucada en un rincón, con un aspecto 20 años mayor. Tenía el pelo revuelto. Tenía los ojos hundidos. Y se aferraba a ese cartón barato que llevaba en el pecho, como si fuera un salvavidas. Los 2 socios de Tony el Gordo estaban sentados en la fila de atrás. Un recordatorio silencioso y amenazador de su deuda asfixiante. Ava también estaba allí, al otro lado de la habitación. Llevaba un vestido revelador y una gruesa capa de maquillaje que no lograba ocultar la mirada vacía de sus ojos. Se quedó mirando al suelo, enredando un hilo suelto de su falda. El mazo resonó. Todos de pie. La sesión del tribunal ha comenzado. Traigan al acusado, Leo Thompson.
Se abrió una puerta lateral y 2 alguaciles condujeron a Leo adentro. Vestía un mono naranja. Tenía la cabeza rapada y las muñecas y los tobillos esposados. Mantenía la cabeza gacha, negándose a mirar al público. El encantador y seguro oficial de guardia había desaparecido, reemplazado por un convicto destrozado. El fiscal comenzó a leer los cargos. Las palabras malversación, $300.000 y abuso de confianza resonaron en la silenciosa sala del tribunal. Cuando le tocó hablar a Leo, alzó la vista, con la mirada inquieta y nerviosa. Vio a Karen y la urna, y se estremeció. Luego vio a Ava, y su expresión se transformó en una mezcla de resentimiento y repugnancia. Yo soy culpable, tartamudeó con voz ronca. Le hice daño a mi empresa, a mis inversores, a mis empleados. Yo fui un necio. Me dejé llevar por el mal camino. Sus ojos volvieron a posarse en Ava. ¿Por quién?, preguntó el juez. Por Ava Miller. La voz de Leo se alzó de repente, llena de una convicción desesperada y venenosa, mientras la señalaba con un dedo tembloroso. Era ella. Me sedujo. Me manipuló. Me dijo que Jack era rico, que su empresa tenía dinero, que yo debía encontrar la manera de quedarme con algo. Fue todo idea suya. Me arruinó. La sala del tribunal estalló. Las cámaras enfocaron a Ava. 100 flashes se dispararon a la vez. Ella levantó la cabeza de golpe, con el rostro desencajado por la incredulidad. El hombre por el que había vendido su alma la estaba abandonando a su suerte. Tú mientes, gritó. Su voz, un grito visceral y animal de traición. Leo, bastardo. Eres un mentiroso. Fuiste tú. Tú me insinuaste. Tú diste la orden. El juez golpeó con fuerza el mazo. Un alguacil puso una mano en el hombro de Ava, obligándola a sentarse de nuevo. Temblaba incontrolablemente. Lágrimas teñidas de rímel negro, dejando marcas en su maquillaje. Miró fijamente a Leo, su sorpresa transformándose en un odio frío e insondable. La última y patética brasa de su delirio se extinguió por fin. Leo se negó a mirarla a los ojos. Tenía la cabeza gacha. Su cuerpo temblaba. El juicio fue una mera formalidad. El abogado de Leo presentó una defensa débil. Luego le tocó el turno a Ethan de hablar en nombre de la empresa perjudicada. Señoría, comenzó Ethan con voz tranquila y clara. Respecto al supuesto remordimiento del acusado y la indemnización que se le paga. Mostró un documento. Primero, los $300.000 no los pagó el señor Thompson. Procedían de una cuenta de terceros. Una con una conexión muy inquietante con este caso. Los ojos de Ethan se posaron fugazmente en Ava. Y segundo, continuó, bajando la voz. La obtención de este dinero implicó una transacción escandalosa, moralmente reprobable y, francamente, inhumana. Mostró otro documento. Era una copia del acuerdo de cese voluntario del tratamiento y de donación anatómica. Con la firma irregular de Ava claramente visible. Este documento fue firmado por la señora Ava Miller, la mujer a quien el acusado acaba de acusar de manipularlo. El documento afirma que ella interrumpió voluntariamente todo tratamiento médico vital para su padre moribundo, Bob Miller, y accedió a donar su cuerpo a la ciencia. A cambio, un tercero se comprometió a pagar la deuda de Leo Thompson. La sala del tribunal se convirtió en un caos. Los reporteros prácticamente se atropellaban unos a otros para conseguir una mejor vista. Karen miró fijamente el documento. Luego miró a su hija. Su rostro se contorsionó ante la horrible comprensión. La orina se le escapó de las manos y cayó al suelo, agrietándose. Ava, el grito de Karen fue inhumano. Se abalanzó sobre su hija. ¡Monstruo! ¡Maldita seas! Ese era tu padre. Tu propio padre. Vendiste su vida para salvar a este pedazo de basura. Te mataré. Te mataré, maldita sin alma. Las dos mujeres cayeron al suelo enredadas, gritando. Karen era una fiera, arañando y desgarrando. Ava era una muñeca inerte, sin defenderse, solo recibiendo los golpes, con la mirada perdida. Orden. Orden en la sala.
Los alguaciles los separaron. Karen seguía gritando, histérica. Ava yacía hecha un desastre en el suelo. Leo la observaba desde la mesa de los acusados, con el rostro pálido. Estaba acabado. No solo iba a ir a prisión, sino que su último y patético intento de salvar las apariencias había sido destrozado de la forma más espectacular y humillante posible. El juez, con rostro adusto, golpeó el mazo por última vez. El tribunal está en receso, la sentencia se dictará esta tarde. Se llevaron a Leo a rastras. Karen seguía llorando desconsoladamente. Ayudaron a Ava a levantarse y la dejaron salir de la sala del tribunal como a un zombi. Las cámaras los seguían, capturando cada instante de su infierno personal. Ethan se acercó a mí. Serán 8 años, dijo en voz baja. Me puse de pie y me acomodé el traje. Mi mirada recorrió la caótica sala del tribunal, la urna rota en el suelo, los mechones de pelo y las gotas de sangre donde Ava había estado. 8 años. Dije, con una sonrisa gélida en los labios, se está librando fácilmente. El espectáculo no había terminado. El dinero que Ava había ganado con tanto esfuerzo seguía sobre mi escritorio. El caos de la sala del tribunal se desvaneció tras las pesadas puertas de mi coche. Me recosté y cerré los ojos mientras Ethan nos llevaba de vuelta a la ciudad. Mi teléfono no paraba de vibrar, pero lo ignoré y lo puse en silencio. La sentencia de la tarde fue exactamente la esperada, 8 años. Al caer el mazo, Leo se desplomó y lo sacaron a rastras de la sala. Karen seguía allí, llorando sobre su urna de cartón rota, maldiciendo a todo el mundo. Ava no volvió jamás. De vuelta en mi despacho del ático, las luces de la ciudad empezaban a brillar. Me serví una copa. El intercomunicador vibró. Señor Carter. La voz de mi asistente sonaba vacilante. La señorita Miller está aquí de nuevo. Dice que tiene todo el dinero. Tan pronto. Roxy era una maravilla. Que suba. Ava entró. No llevaba maquillaje. Su rostro, pálido y magullado, era como un lienzo en blanco. Un abrigo de hombre demasiado grande le cubría el cuerpo, pero pude ver las marcas oscuras en su cuello y muñecas. Parecía un cascarón vacío, apestando a perfume barato y humo rancio. Llevaba una bolsa de basura negra de plástico en la mano. Se acercó a mi escritorio y la dejó caer con un fuerte golpe. Estaba repleta de billetes y algunas tarjetas bancarias. 300.000. Dijo con voz ronca, apenas audible. 180 en efectivo. 120 en las tarjetas. Roxy. Tomó su parte. Ahí está todo. Eché un vistazo a la bolsa de dinero sucio. La moción para la reducción de la condena de Leo. Dije, deslizando un documento sobre el escritorio. Era un texto legal sin valor, pero parecía oficial. Los ojos inexpresivos de Ava parpadearon. Extendió la mano para alcanzarlo. Mi mano se alzó de repente y cubrió el papel. Recibí el pago, dije con calma. Mi abogado presentará esta moción. Que el tribunal lo acepte o no, está fuera de mi alcance. El brillo en sus ojos se apagó. Ella lo sabía. Todo había sido en vano. Toda aquella horrible experiencia. La muerte de su padre. Su propia degradación. Todo había sido por una razón sin sentido. Promesa vacía. Se tambaleó. Una ola de desesperación la inundó. De repente. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Karen. Parecía un demonio del infierno. Entró como una tromba. Tenía los ojos enrojecidos y desorbitados. Y ella seguía aferrada a la urna rota, manchada de ceniza. ¡Ah! ¡Puta! ¡Maldita seas! Gritó ella. Sus ojos se clavaron en la bolsa de dinero. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Es mi dinero. Dámelo. Se abalanzó. No contra mí. Sino contra Ava. Una mano arañando la cara de su hija. La otra, el bolso de mi escritorio. ¡Suéltame! Ava gritó.
Un dique de rabia y desesperación finalmente se rompió en su interior. Empujó a su madre con todas sus fuerzas. No sabía que estaba poseída. Karen retrocedió tambaleándose. Tropezó. Y cayó con fuerza. La urna rota salió volando de sus manos. Golpeó el suelo de mármol y se hizo añicos. Una nube de polvo grisáceo. Los últimos restos mortales de Bob Miller. Elevados al aire. Una sombra lúgubre se cernió sobre Karen. La habitación quedó en silencio. Karen se quedó mirando el polvo en sus manos. Ante el patético desorden en el suelo, dejó escapar un sonido. Un gemido gutural y crudo de pura agonía que no parecía humano. «Bob. Dios mío». «Bob», gritó ella. Arrastrándose a gatas, intentaba recoger las cenizas y volver a meterlas en los trozos de cartón rotos. Lágrimas y polvo le cubrían el rostro. «Mi Bob. Te merecías mucho más. Ella te hizo esto. AVA, te mataré. Mataré a toda tu familia». «¿Basta?», grité. Pulsé el botón de seguridad de mi escritorio. 2 de mis guardias que esperaban afuera. Entré corriendo y agarré a la Karen que se debatía y gritaba. «Sáquenla de aquí». Ordené que mi voz fuera gélida. «Y limpia este desastre». Sacaron a Karen a rastras. Otro guardia entró con un recogedor y una escoba y empezó a barrer los últimos restos de Bob Miller. Ava se quedó allí de pie. Observando. Su cuerpo temblaba. Su rostro, una máscara inexpresiva de absoluta devastación. Todo lo que tenía, todo lo que era, se había ido. La oficina volvió a quedar en silencio. Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos vacíos se encontraron con los míos. Miró el movimiento inútil sobre mi escritorio. Luego me miró a mí. Una expresión extraña. Una risa silenciosa le deformó el rostro. Una visión espantosa. No pronunció ni una palabra más. Se dio la vuelta y salió de mi despacho. Un fantasma con un abrigo prestado. En la puerta. Hizo una pausa. Sin volverse. Su voz. Como arena y vidrios rotos. Volvieron flotando hacia mí. «¿Jack?» «Dicen que el infierno tiene muchos niveles». «¿En cuál estás?» La puerta se cerró con un clic. Me acerqué a la ventana. Y contempló la ciudad brillante e indiferente. Infierno. Esto no era el infierno. Esto era solo un asiento en primera fila. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ethan. Era una foto. Fue tomada en la sala de visitas de una prisión. Leo. Vestido con su mono de trabajo. Con el rostro magullado e hinchado. Un recluso mucho más grande y de aspecto amenazador lo sujetaba contra el cristal. El miedo en los ojos de Leo era absoluto. «¿Ethan? ¿Jack?» Leo se está adaptando a su nueva vida. Ya ha hecho algunas cosas. Amigos. Los próximos 8 años van a ser muy, muy largos para él. Colgué el teléfono. Tomé mi vaso. Y agité el líquido ámbar. 8 años. Aquello fue solo el principio. Me bebí el whisky de un trago. El ardor fue magnífico.